Muy buenas, bienvenidos, martes 24 de diciembre, felices fiestas, feliz Navidad a todos. Vamos a pasar estas 2 horitas o esta horita antes de la cena de Navidad, si estáis todos preparados para la cena, para lo que tengáis que hacer, esperando, vamos a hablar de motos aquí en el canal. Bueno, pues nada, bienvenidos y dejadme poner por aquí el logo por aquí, el logo por allá. Poca gente en directo ahora mismo, estas horas son un poco locas, pero subimos contenido, vais teniendo tiempo para verlo. Y vamos a hablar hoy de las japonesas, de Honda y Yamaha, tal como habéis pedido muchas veces, ¿no? ¿Cuándo hablaremos de las japonesas? Pues vamos a hablar de las japonesas. Así que bienvenidos al directo a YouTube y Twitch, vais conectando. Bienvenido Oliver Viudez, ¿qué tal? P1 para ti. Harry Callahan, P2 para ti. Y vamos justito, he puesto el directo ahora mismo, hace 10 minutos. Así que os doy tiempo para que os conectéis y vamos a hablar de varias cositas interesantes como siempre. Muchas cositas antes de hablar también del tema de Honda y de Yamaha, que al final, pues bueno, han habido tests de Honda y ha hablado Aleix Espargaró, ha hablado también, perdona, Yamaha, que pongo aquí dos foticos, que quería poner dos foticos por aquí, y ha hablado también, pues, perdón, ay, que me he equivocado. Un momentito. Y ahora, aquí estamos. Ok. Vale, pues chicos, hola Harry Callahan, Lisette Baez, ¿qué tal? Hola Máximo Exponente, buenas tardes desde Murcia, Luis, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, feliz Navidad, felices fiestas a todos. Y yo, mira, estamos en fiestas ahora cuando pase esto, ya el día 7, después de cuando empieza toda la actividad, ya estaremos con la fecha del shakedown de Sepang, que ya están los pilotos. Ayer habló en el canal de Nico Aldeguer, no, que me voy al día 20 y pico para Sepang, ¿no? De enero. ¡Guau! Ya estamos. Paco Reyero, muy buenas, ¿qué tal? Hola Luis de Aranjuez, Patri Samu, muy buenas. Vamos saludando a todos los que estáis por aquí. Bienvenidos. Antes de empezar el vídeo, os recuerdo, por favor, que vayáis al vídeo anterior, si no lo habéis visto, para que disfrutéis de este pedazo de vídeo con Manolo, especial 25, en el que hablamos de varias cosas interesantes y en el que al final hacemos una especie de previsión de lo que pueden pasar en los primeros grandes premios con los circuitos Pro Márquez, que empieza el calendario con circuitos Pro Márquez, y para que vayáis cogiendo un poco ya de gustillo al 25, pues empezamos ya haciendo un poco de lo que nos podemos encontrar con Márquez en circuitos que son de los suyos, o sea que vaya manera de empezar el 25. Así que después de ver este vídeo, si tenéis tiempo, podéis ir a ver al otro, si no lo habéis visto, y si lo habéis visto, pues nada, gracias por el like y gracias por la suscripción, ¿de acuerdo? Pues bueno, Máximo Exponente, hablando de la Honda, parece que los crenados son bastante parecidos a la aerodinámica de Ducati, bueno, son copiar-pegar, básicamente, pero bueno, Harry en el directo, muy buenas, Pon Nadal, Jorge Parera, felices fiestas, Tesouro vuelve, Tesouro vuelve, sí señor, un pedazo de vídeo, estuvo guay, estuvo un vídeo muy chulo y tal, así que porfi, id a verlo para que suban visitas, obviamente, y porque está muy currado con Manolo, ¿vale? Feliz Nochebuena, ¿qué tal? A todos, felices fiestas y tal. Bueno chicos, vamos a empezar porque este fin de semana ha habido el Rocos Ranch, y atención, porque ha habido una especie como de avance, según Germán García Casanova, de lo que puede ser el dorsal de Jorge Martín. No sé si a vosotros os da un poco de esto de ilusión de ver el 1 con Jorge Martín, pero Germán dice muchas pistas ya con el 1 y Jorge Martín. Aunque todo apunta a que habrá que esperar a la presentación de Aprilia para desvelar el misterio, fotos de Rocos Ranch y el Metropolitano, que fue a hacer un evento con el Athletic, con una Ducati, todos con el número 1, corrió en el Rocos con el número 1. Así que los que os mola el número 1, que yo era uno de ellos, ahora ya lo he superado, pero estuve unos años ahí, que si el 1, pues parece que lo va a llevar, lo parece, ¿vale? Y bueno, este evento del Rocos, quizás por eso no ha sido una especie de escaparate
para que Martín luciese el número 1, porque ha habido lío en el Rocos, porque tanto Aleix como Jorge han tenido pues una actitud un poco, bueno, vamos a ver lo que ha pasado, porque, un momento, que tengo el vídeo por aquí también, que quiero poner el corte, que, hostia, estoy un poco despistado ya. Quiero poner el corte, porque tengo el vídeo que he hecho de Nico, de Pau, porque ha habido un poco como de, bueno, ha habido mal rollo totalmente, básicamente, y, a ver, perdón, y yo estaba flipando porque me lo contaron por teléfono, y pensaba, bueno, o sea, tiquismiquis, igual el tío me ha cortado y tal y que cual. Bueno, de entrada he de decir que antes de nada le quiero enviar todo mi apoyo a Nico Abad, porque me toca las narices, o sea, creo que es bastante injusto, hay que tener bastante poca vista, ¿no? Para no atender a Nico. Coge el coche, va allí, hace vídeos todo el día, está siempre pendiente de MotoGP, está, bueno, pues te puede gustar más, te puede gustar menos, pero aquí, no sé, yo creo que Nico, una cosa es que somos TR, que somos diferentes, somos menos empáticos, o dijéramos, para decirlo de una manera, pero hostia, negarle la palabra a Nico, tío, me quedé alucinado, y todo mi apoyo a Nico porque me supo mal, porque fue a hablar con Jorge, que no puedo hablar contigo, que no puedo hablar contigo, no puedo hablar porque me meto en un lío, que no sé qué. Mira, ha sido ganar el Mundial y ponerse ya en modo superior, ¿no? Como Márquez, que Márquez siempre ha estado muy alejado de las cosas así más populares, ¿no? Siempre ha ido a los medios más concretos y tal, ¿no? Y además se ha sabido mal, porque, hostia, estaba allí, a menos, no sé, Nico hizo preguntas a la gente que estuvo allí, tampoco eran preguntas muy comprometidas, joder, eran preguntas que, bueno, y que no haya hablado, pues ha sido un poco feo, tío, un poco feo, ¿no? Pero bueno, han habido más cosas en este evento, a ver, un momento, vale, han habido más cositas, espera, que ahora estoy viendo este vídeo. Es que no había subido el vídeo, lo estoy subiendo ahora. Espero que no se corte. Estoy subiendo el corte del vídeo en el que se queja un piloto de Alex Espargaró, ¿vale? Bueno, pues a lo que íbamos. Rocos Ranch número 1, Jorge con Aleix, pero no, para mí, no han ejercido número 1. O sea, ha sido una especie como de varapalo a la gente que estaba allí, a los que corrían, incluso a la afición, porque me contaron que habían cortado camino, vale, es una fiesta, es una carrera, no es muy oficial para ellos, pero hostia, yo llevo muchos años yendo a estas carreras, no a esta, pero he ido a muchas de estas. De hecho, Jean-Michel Bell, sabéis que es mi ídolo, y corría en el Guidon d'Or, ¿no? Que era una carrera, pues, del rollo, ¿no? Que los que vienen de MotoGP a correrla, pues bueno, es como una especie de quitarse presión. Y yo entiendo, yo creo que esto lo hicieron para, bueno, porque no se lo tomaron en serio, para la broma y corto y tal. Pero, tío, que ahí hay gente que espera su oportunidad para brillar delante de los del campeón, de los del Mundial. Gente que va muy rápido. Aquí esta gente va muy rápido en este tipo de circuitos. Y me dijeron, no ha cortado Jorge Martín. Y yo decía, bueno, debe ser una tontería. Bueno, Lucesilla, que soy muy fan de Lucesilla, seguir a todos en Twitter, ¿vale? Ha puesto esto, doy fe, Martín se cayó en la primera vuelta de la sprint y se esperó a que la cabeza pasara por la curva que se ve a la derecha, a la izquierda de la foto, para reengancharse, lo que equivale a cortar medio circuito. Y luego en la vuelta siguiente cortó un par de curvas para ponerse segundo. ¿Qué me estás contando, Martín? A ver, que es una pachanga, tío. Pero, macho, pero, tío, o sea, yo creo que aquí ha sido un poco, ¿no? Cortó Martín, hay más gente hablando, ¿no? Cortó Martín, Aleix cortó una vez acabada la carrera para no pasar por meta. Lo único que sacamos en claro es que no queda nadie como Randy Mamola. No sé quién es Prom, pero a tus pies, tío. ¿En serio Martín ha hecho eso? ¡Wow! No entiendo el por qué. Si Pedro Acosta, con lo delicado que está el tema KTM, ha hablado con Nico Abad, según el corte que ha subido a su perfil de Instagram. Bueno. Bueno, pues ya lo habéis visto, tío. Imagen, si más no, para comentar. Yo lo encuentro muy mal. He estado en estas carreras, yo me acuerdo, la última que estuve fue en Vic, era Supermotar en asfalto, y allí, hostia, había una tensión, la gente quería ganar. Estaba ahí Las Corts, estaba Ribalta. Vino Chaus, vino Rubén,
que vino en un plan así, como que no quería correr, para no meterse presión. Yo flipé con Rubén en aquella carrera, porque vino desde Andorra con una moto, no sé qué marca era, una supermotor, que no corre, no, al final correré. Era como que no quería decir que iba oficialmente, para no meterse presión, porque era un tío que iba muy rápido en supermotor, y al final se metió, sin presión, y no lo hizo mal, hizo muchos adelantamientos, en una derechas ahí, por dentro siempre adelantaba, en una enlazada, lo hizo súper bien. Pero la gente va a saco, la gente no está para hacer trampas, tío, ¿sabes? Si vas a hacer trampas, o si crees que no es lo suficientemente oficial para ti, no vayas. Pero si vas, coño, yo creo que hay que tener un poco de respeto, ¿no?, por la gente que está allí corriendo. Así que la información que me dieron, por cierto, es la misma persona que me avisó de lo de Márquez y Red Bull, ¿vale? O sea, que tengo buenos informadores. O sea, me dijo, han cortado y tal. No me lo argumentó mucho, no me explicó bien cómo era. Yo puse el tweet, ¿no? Pésima imagen de Alex y Jorge, el de siempre quejándose de todo. Pobre Pau, ahora vamos a verlo. Y el campeón negándole la palabra a Nico Abad. Incluso me cuentan que cortaron pista. Qué mal, tío. Incluso me cuentan que cortaron pista. Lo puse así, como para ver si era cierto, ¿no? Era cierto, pero a ver cómo había sido, me refiero. Y obviamente aquí la gente ya salió y tal. Me cuentan que en la grada, pues la gente, hola, mira lo que... O sea, la gente se lo comentaba, ¿sabes? O sea, no es una cosa que fue así desapercibido. Es una cosa que, pues que... porque la gente lo comentó, ¿vale? O sea, vosotros hacer vuestra análisis o vuestra valoración, yo creo que no tocaba. Y luego es más, Nico le hicieron una entrevista a Aleix y habló de un, bueno, se ve que habló de un tal Pau que era muy chaval, que era muy rápido, que no sé qué, no sé cuántos. O sea, fíjate cómo acabó la cosa con este chico que se llama Pau, que no sé quién es, pero me cae súper bien. O sea, ahora mismo soy fan de Pau. A ver, Pau, tío, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí con el Aleix? Bueno, yo he intentado pasar, o sea, llevaba una vuelta detrás suyo, porque le he cogido, y he estado una vuelta ahí presionándole, le he intentado pasar, me ha ido cerrando, he entrado del lado de la curva, nos hemos tocado, hemos caído, yo he levantado, he continuado y creo que se le ha roto la palanca o algo, y bueno, cosas de carreras, yo le he intentado pasar, no he hecho nada del otro mundo. Pues Se me ha enfadado, pero bueno, son carreras. Sí, ¿pero qué te ha dicho? Bueno, me ha gritado, pero digo, bueno, yo le he intentado pasar. Y yo lo que le he dicho, me dice, me has entrado recto, digo, yo te he entrado de lado. No sé. Pues sabes que he hablado con él antes y me ha dicho, fíjate en Pau, que es un chaval nuevo que viene aquí, que tengo mucha... Digo, hostia, pues ha tenido... Yo ya he ido, ya le he pedido perdón, pero es que no puedo hacer nada más. Si no, me ha dicho, ¿quieres ir así? Vamos así, pero yo ya le he dicho perdón. No puedo hacer nada más yo. Volvemos a los nervios. Qué fuerte, tío, qué fuerte. Es que es alucinante, tío. El tío, entra por dentro, me ha cerrado, o sea, diciendo que Aleix lo ha cerrado. Es que tengo un vídeo del año pasado también aquí, hostia, si lo encuentro, porque tenía un vídeo del año pasado, que también la lió aquí Aleix, creo que era con Remy Gardner, creo, que Remy Gardner puso incluso un comentario en redes, ¿no? Porque Aleix se lo llevó por delante a Remy Gardner, ¿sabes? Hostia, si lo encuentro, hostia, me molaría encontrarlo. Lo tenía guardado ese, por si un día salía... Hostia, mira, me he acordado ahora, ¿sabes de eso? Pero el año pasado ya pasó con Remy Gardner y Remy puso un mensaje en redes, ¿no? No, puso Aleix un mensaje en redes como para hacer ver que eso era en coña, ¿vale? Cuando Remy se había cabreado, ¿sabes? O sea que Aleix, vamos, pues haciendo de las suyas, tío. O sea, me parece totalmente fuera de lugar que vayan estos dos tíos a una fiesta como esta, que la gente se lo toma en serio, que la gente se gasta dinero, al final, allí, que son gente pues que no están a su nivel, pero que es importante la carrera para ellos, y vayan allí en plan de jijeja a cortar 3 veces el recorrido y encima a buscar mal rollo con alguien que te ha metido rueda, Alex. O sea, iba más rápido que tú, o sea, el chaval lo ha dicho, te iba pillando, tío, ¿sabes? Era como lo de Márquez y Bagnaia, ¿no? Que, joyo, si te va a pasar igualmente, no pelees tanto la de esto, ¿no? Que le dijo Márquez, que bueno, yo no digo que te dejes pasar, pero joder, ¿sabes? Tío, Aleix, no sé. Me ha parecido totalmente mal, y sí, yo no me gusta ser así, criticón, pero es que no me deja más opción, ¿sabes? Esto ha pasado, es así, y nada, y cada uno que lo valore como quiera, yo ya lo he hecho a mi manera, y poco más que añadir en este aspecto, ¿vale? Bueno, más cosas, chicos, porque MotoGP,
sigue su camino, sigue su deriva, sigue su objetivo, que hay que asumirlo, hay que entenderlo. Yo ya lo asumo, lo entiendo. No quiero ser de esos de cualquier pasado fue mejor, nostálgico, conservador. No, a mí me gusta tirar para adelante. Me gusta avanzar y progresar y mejorar todo lo que se pueda siempre, ¿no? Pero en esto creo que muchos os vais a sentir un poco nostálgicos porque Rivola MotoGP debe ser más aspiracional. Eso atraerá más y mayores patrocinadores. Aquí lo que está denunciando Massimo Rivola de Aprilia, que por cierto es el presidente, ¿no?, de la MSMA, el grupo de fábricas de MotoGP que se juntan, intentan, porque ahí está Carmelo, que es el que decide, ¿no? ¿Sabéis cómo funciona, no? Lo de IRTA y MSMA, ¿no? MSMA es el grupo de fabricantes, está Yamaha, Honda, los de MotoGP, ¿no?, que deciden conjuntamente, pues, la política a seguir en los reglamentos de MotoGP, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que si no hay unanimidad entre las 5 o 6 marcas, ahora son 5, ¿no?, es lo que dice Carmelo. O sea, es como una dictadura, ¿sabes? O sea, si, por ejemplo, quitar el whole shot, ¿no? Se quiso quitar, pero se necesitaba el 100% de los fabricantes. Y como Ducati decía que no, pues, ¿sabes? Pues era que no. Entonces Carmelo es el que decide. Si no hay unanimidad, Carmelo puede hacer lo que quiera, ¿vale? Pero que en este caso era Ducati 8 motos, pues se lo conservaron. Pero funciona así. Pues Massimo Rivola, el presidente del MSMA, ha dicho algo, pues bueno, pues que lo comenzó Dorna. Es que Dorna, cuando empezó a hablar de Moto 2 y Moto 3, ya se cargó un poco la esencia de lo que era el motociclismo. Porque el motociclismo, las categorías, las cilindradas, no eran escalonadas para llegar a 500, eran especialidades diferentes. ¿Os acordáis de esto, no? Había gente que estaba toda la vida en 125, como Aspar, a Zamora, que fue a 2,5, se comió un rosco y tuvo que bajar a 125 otra vez, gente que estaba en 250 y luego en 500 le costaba más, o gente que en 250 no iba bien y luego en 500 iba de puta madre. Al final eran 3 categorías diferentes y bueno, te podía gustar más, te podía gustar menos, pero eso se lo cargó Dorna cuando nominó Moto 2 y Moto 3, que ellos lo que crearon fue lo que hay ahora, ¿no? Pues ese monopolio de crecimiento hacia el mundial. Luego tienen las rookies, las talents y todas esas cosas, ¿no? Y eso se lo cargó, y me acuerdo que hemos hecho vídeos de esto, ¿no? Lo que Dorna se deja atrás, ¿no? Fotos de gente de 125, 250. Y eso es un poco lo que está denunciando Massimo Rivola, ¿no? Que Massimo Rivola, para que os hagáis una idea, lo que está diciendo es como, no sé, como una comunidad de vecinos, ¿no? Que tú tienes 4 plantas, ¿no? Y haces apartamentos de 150.000 euros en los 4 primeros, y luego en la última planta haces un ático de 3 millones de euros. ¿Qué pasa? Que ese ático no se vende. ¿Por qué? Porque nadie que tenga dinero para comprarse ese ático quiere vivir con gente mediocre en la escalera. O sea, no quiere subir ahí por la escalera y encontrarse a un tío pues de bajo nivel para él, ¿sabes? Eso es lo que ha dicho Massimo Rivola, que al final MotoGP está en un plus muy alto y que no vienen patrocinadores porque los de abajo pues no dan el nivel, ¿sabes? O sea, es flipante, tío. Yo en serio, es que no sé qué va a pasar aquí, pero lo ha dicho tal cual, ¿eh? O sea, no es ejemplo, este ejemplo lo he puesto yo para visualizar más lo que ha querido decir Massimo Rivola, pero ha dicho esto, que al final MotoGP se debe definir y tal, y están en esas, tío. Las fábricas, yo no creo que todas sean igual, que opinen como Massimo Rivola. Esto deberían hacer un debate, porque yo que sé, KTM, por ejemplo, KTM está muy implicada en Moto 3, tiene todas las motos y tal, Honda también, ¿sabes? Entonces, Aprilia, con estas declaraciones de Massimo Rivola, quieras o no, es de Aprilia este señor, se despega un poco de eso que era Aprilia, tío, que Aprilia precisamente era esa marca que reinaba las categorías pequeñas, 125, 250. Se ha subido aquí los humos, ahora está en el MotoGP, lo demás ahora no cuenta, ¿vale? O sea, me he quedado un poco flipado con esto de Massimo Rivola, pero yo creo que esto es el objetivo de esta gente, ¿no? Subir a MotoGP, meterlo a un nivel como la Fórmula 1, y bueno, yo siempre os he dicho que las motos nunca van a ser la Fórmula 1, porque la gente que tiene muchísimo dinero, por ejemplo, ya dos, ¿no? Se compra coches para vacilar. La gente no se compra motos para vacilar. El que se compra motos
es porque es motero, ¿sabes? Casi siempre. Es gente que auténtica la moto. Tú nunca verás, o casi nunca verás a ricos vacilar de dinero con la moto, de Ducatis y tal, que también los hay, ¿eh? Pero en general, los ricos vacilan de coches. Que tiene pasta se compra un coche, ya está, es así, ¿no? Y la gente que se compra motos es porque le gusta pilotarlas, le gusta llevarlas y le gusta disfrutarlas, se siente pues esa libertad, ¿no? De pilotar en moto, y cuando compras un coche es porque quieres vacilar, ¿vale? Básicamente, ¿no? Entre otras cosas también, ¿eh? Pero a eso, lo que me refiero es que en el paddock de MotoGP siempre van a haber gente vinculada con lo de abajo. O sea, tú no puedes romper ese vínculo porque siempre va a haber gente relacionada con lo de abajo. En cambio, en los coches es diferente. Con los coches, claro, tú vas allí a una carrera de Fórmula 1 y ves a gente, a ricos, a famosos, que van allí a hacer el paripé porque tienen un Porsche o tienen un Ferrari y les invitan. Y estas cosas sí que venden mucho en Fórmula 1, pero en las motos es que no acaba de funcionar eso. Viene algún famoso, pero si fijáis, siempre que va algún famoso a una carrera de MotoGP, fijaos lo que dice. Fijaos lo que dice. Hostia, es que las motos, las carreras me gustan, me gusta Moto 3 y Moto 2, también me las veo. Casi siempre dicen que ven mucho Moto 3 y Moto 2, los famosos o deportistas. Casi siempre dicen eso, ¿sabes? Es así, ¿vale? Mira, hay otro perfil, por ejemplo, que es Matrix, el Neo de Matrix, Keanu Reeves. Keanu Reeves, tío, es un fan incondicional de MotoGP, pero no es un pijo de estos que va por ahí enseñando su dinero, ¿sabes? O sea, es un perfil diferente, ¿vale? Entonces, están con eso, tío. Están con que quieren hacer el Fórmula 1 de 2 ruedas. Y yo digo, bueno, no te digo que MotoGP sea de nivel, porque tiene nivel, pero, coño, ya tienes un Fórmula 1. Ya tienes un sitio para meter a toda esta pijería, a toda esta gente, a todos estos ricachones. La gente de la moto es auténtica, es gente que se ensucia las manos, no sé si lo explico, ¿vale? La gente hace enduro, hace motocross, es muy diferente, tío, es gente más auténtica, y yo no estoy de acuerdo con lo que dice Rívola, pero sé que es una guerra perdida, sé que es como va a acabar, ¿no? Que va a acabar MotoGP, pues en eso, ¿no? En una división total ya, definitiva, de lo que yo siempre lucho en el canal, ¿no? Que es ese vínculo, ¿no? Ese deporte, ¿no? Que todo unido, desde abajo hasta arriba, ¿no? La escalada. Pero bueno, me ha decepcionado mucho Rívola en esto porque, si lo ves a ver, más o menos es eso, la comunidad de vecinos en la que los vecinos son pobres y tú eres rico. Entonces, claro, no compras el piso porque no quieres bajar por la escalera y encontrarte pues con gente que va vestida pues que no de marca como tú. No te sientes integrado en eso, ¿vale? Así que nada, Máximo Rívola, veremos, pero Aprilia, chico, no era así, ¿eh? Aprilia no era así, ¿eh? Aprilia no era así, ¿vale? Más cosas, me gustaban esas categorías, quedarán en el recuerdo. Totalmente. Sí, la cara de bueno que tenía el chaval, Pau, ¿eh? Soy fan de Pau, todos con Pau, todos con Pau. Vamos a hacer un club de fans de Pau ahora, ¿vale? Para apoyarlo, pobre chaval, tío. Es que la cara de bueno que tenía, ¿eh? He quedado flipado, ¿eh? He quedado flipado, tío. Es que Aleix, tío, en serio. Por cierto, en el evento este del Rocos, ha salido hablando su colega este de las bicis, ¿sabes? Y, bueno, es que ha sido tal cual, a mí me dijeron, no, va allí para promocionar, para hacer publicidad de la marca, porque es un tío muy de marketing. Tal cual, lo ha dicho Purito Rodríguez. No, es que viene aquí porque, claro, todo lo que toca lo convierte en oro y tal, ¿no? Es un tema de marketing, lo han puesto ahí por marketing, ¿sabes? En el equipo, ¿sabes? Así que nada. Grandísimo Keanu Reeves, totalmente. Bueno, pues chicos, todos con Pau. Ahí está. Y vamos a poner a tomar por culo. Voy a hacer un hashtag. Ya está, mira. Voy a hacer un hashtag con mis dos. Duplicar. Mira, vamos a hacer un hashtag aquí. Para animar a todos con Pau. ¿Vale? Todos con Pau, va. Venga, va. Venga, va. Venga, ahí estamos. Y le voy a poner por aquí abajo, tío. Aquí. Voy a poner por aquí. Quito esto y lo pongo en negro. Así se ve más en negro. Color gris oscuro, va. Venga.
Todos con Pau TR. Venga, Pau, todos contigo. Aquí tienes el hashtag, chaval. Me encanta, me encanta. Bueno, más cosas, chicos. Más cositas, más cositas, más cositas. Antes de hablar de las japonesas. Bagnaia, Pecco Bagnaia se resiste, tío. Sigue en su batalla de ir a por Márquez. Hasta se atreve a poner comparativos con cosas que ha hecho Márquez. Mira, esto es una demostración de que él va a ganar. Sale a ganar a Márquez, ¿vale? Él sale a ganar, él no está en un complejo de inferioridad con Márquez. De momento, él está ahí, pues, pensando en que puede ganar el título. Y además, Bagnaia quiere inspirarse en el 15 de Márquez para volver a ganar. O sea, es que el tío ha sido muy listo, tío, al decir, claro, has perdido el Mundial y bueno, me sirve como motivación, como Márquez en el 15, para luego seguir ganando más. O sea, brutal. O sea, esto es lo que queremos de los pilotos. Pecco, gracias, gracias. Empieza el Mundial en nada y menos, en 2 meses, estamos ya ahí viendo los cronos. Y esto es salseo para nosotros, es rivalidad y es lo que queremos. Que alguien le plante cara a Márquez, porque casi siempre ha sido al revés. Pilotos que han hecho declaraciones con Marc, sobre Marc, que se jugaban el título con él, han sido súper prudentes, siempre con las declaraciones ya era medio título perdido. Yo me acuerdo hasta de Quartararo, ¿no? Quartararo era un piloto siempre que no, que Márquez, tío, coño, que tú también eres un gran piloto, tío. O sea, yo no he visto nunca a un deportista de élite arrodillándose tanto ante otro. Sí, dicen gestos, obviamente, no faltaría, pero hay que sacar los dientes, tío, las uñas, la garra. Y aquí Pecco lo ha hecho. O sea que yo me alegro. Bagnaia quiere inspirarse en el 2015 de Márquez para volver a ganar. Muy bien, Pecco. Esta es la actitud. Esta es la actitud, ¿vale? Luego ya veremos lo que pasa, pero esta es la actitud, ¿vale? Más cositas, chicos. Más cositas, que me estoy animando, va. Me estoy animando. Título del vídeo: el renacer, el despertar de Japón. Porque este año sí o sí tiene que despertar. Yamaha ha fichado a Augusto Fernández, que está mosca porque ha perdido la plaza de MotoGP, pero puede ser un piloto interesante, Augusto. Mira, Augusto, a mí me sabe mal porque lo ha hecho por activa o por pasiva. No me he adaptado a esta moto, no se me adapta a mí. Y ya está, la KTM nos ha adaptado a él. Él es más, bueno, más trazador, dijéramos, se pela menos con la moto en este aspecto, dijéramos, y espera poder, con estos wheel cars que va a hacer, creo que ya está confirmado que va a hacer 6 wheel cars, espera poder demostrar que quiere volver a estar en MotoGP. Mira, esto sería un reto increíble. 2 años en MotoGP, en KTM, mal, porque es así, ha tenido Le Mans el año pasado, que lo hizo muy bien, que quedó cuarto, creo, pero siempre es así, casi nunca ha demostrado, pues, poder solventar sus problemas con KTM, ¿no? Entonces, ha sido, pues, un acto, pues, de abajo, no sé cómo ha ido esto, pero sí que es cierto que Yamaha y Honda están fichando a gente rápida para hacer de probadores. ¿Por qué? Porque ganas tiempo al tiempo, ¿no? Nuevamente los procesos son, ¿no? Empiezan los pilotos probadores, los lentos, a darle vueltas a la moto, que no se rompan. La política de Honda o Yamaha era un poco esa, ¿no? Los pilotos Yamaha en Japón y Honda Japón, pues probaban motos y daban vueltas, luego pasaban a los probadores de test, a Bradal y tal, y parece que lo que están haciendo, pues es eso, ¿no? Que pues entre Nakagami y Augusto, que ese paso ya sea bastante, que los primeros pilotos ya vayan rápido, ¿vale? Para intentar aportar más todavía a la evolución. Obviamente está Kraslow lesionado, tiene problemas. Kraslow yo tampoco veo, por lo que dicen aquí, que sea una opción muy segura para seguir, y le pasan pues a Augusto esta responsabilidad que yo creo que es una buena oportunidad para Augusto. O sea, no es una cosa que diga, no, es que está de probador y tal. No, va a hacer test. Va a hacer, wheel cars. Va a hacer los 6 wheel cars. Y va a ir a demostrar que puede estar en MotoGP. Es una pieza para mí importante para Yamaha por esa actitud. Es un piloto que quiere volver a
a MotoGP y yo creo que nos va bien a todos para consolidar o para recuperar la esencia de esa palabra de wildcard. Wildcard era pues el piloto rebelde que quería llegar allí y demostrar que puede estar, ¿no? Eso era el wildcard, ¿no? Pues esto es precisamente lo que va a hacer Augusto Fernández, un wildcard real, no jubilados, ¿vale? Que vienen de test card, son el test car que hacíamos, ¿no? Haciendo la coña. Pasamos del wildcard al test card. Aleix es un test card, Paul es un test card, Bradal es un test card, y gracias, y ya está, y es así, y ahora este será realmente un wildcard, porque este sí que quiere volver a la pomada de MotoGP, ¿de acuerdo? Yamaha tiene ese objetivo del V6 que tanto esperamos, ¿de acuerdo? Me ha molado esto porque ha hecho una entrevista a Meregali, ¿no? A Massimo Meregali, en la que confirma que este año no va a haber V6. ¡Oh! Esto ha sido un palo, tío. Queríamos todos ver realmente al nuevo Yamaha con el V6 y ha dicho que no. Yo no lo descarto, ¿eh? Porque esto, en esta entrevista Meregali dice bastantes cosas interesantes, podéis ir a leerla, está en GP1, y dice pues que el motor está probándose ahora mismo en el banco, está haciéndole eso que lo ponen y le dan caña para ver lo que dura, ¿no? La durabilidad, que aún no se ha probado en moto y que ya veremos este año, lo probarán obviamente, pero que todos los procesos no creo que dé para llevarlo en el año 25. Ha recordado aquí a Alex Rins, porque no sé qué ha pasado con Yamaha, porque Alex Rins habló de esto y dijo Alex que esperaban el motor en Japón, cosa que según él no era así, que como que le ha dado un tirón de orejas a Alex Rins, ¿no? Por eso, que no sé si Alex se lo inventó, no sé lo que pasó, pero sí que es cierto que se ha reído en eso, bueno, se ha tomado en coña, no es nada grave, obviamente, pero sí que es cierto que no estuvo en Jerez y no va a estar, o casi que no va a estar en Sepang. Ya veremos. Yo esto y lo del neumático delantero lo dejo en stand-by. Yo no lo descarto, porque son cosas que funcionan, al final ya ni funcionan, perdidos al río lo pones, ¿sabes? O sea, no sé. A mí me mola porque esto de aquí va un poco con lo que comentábamos también nosotros aquí en el canal, que era de ponerlo ya, el motor, no esperar al 27, ¿vale? Porque lo que dice Yamaha es muy interesante, porque con este concepto de motor lo que hacen es cambiar todo el reparto de pesos, todo la moto entera, ¿vale? Entonces, a pesar de cambiar cilindrada en el año 27, todo lo que es la geometría, la manera de funcionar, la manera de girar, la manera de comportarse la moto, ya te vale todo lo que trabajes con este motor, ¿vale? O sea que yo, si lo tuviese mañana, sería muy interesante ponerlo mañana, ¿de acuerdo? Aquí el tema de Yamaha, está repasando resultados de hace un par de años y tal. Ostras, y es que un poco como que da mucha pena, tío, porque estaba Suzuki en el año 21, que quedaron terceros del Mundial con Joan Mir, detrás de Quartararo primero, 21 Pecco segundo y tercero Joan Mir, ¿sabes? Y de golpe Suzuki se fue, después de ser campeón del mundo en el año 20, 6 podios de Joan Mir, 6 podios, este fue el último podio de Joan, esto fue Portugal 21, aún había COVID, ¿vale? Tercero en la última carrera de Portugal, o la penúltima creo que fue la penúltima, después hubo Cheste, ¿vale? Yamaha, Suzuki y ahí Ducati, que aún no había sacado la cabeza, ¿eh? Y la clasificación de ese mundial es espectacular, o sea, no había nada todavía de japonesas europeas, nada, o sea, no había nada de ese debate, porque había muchos pilotos ahí arriba, Aprilia estaba atrás, o sea, estaba todo muy mezclado, ya no se había definido eso bastante de las japonesas europeas, que yo siempre digo una cosa, eso de las japonesas europeas para mí no es así, es Ducati la única que marca tantas diferencias, ¿vale? Pero bueno, ya hablaremos de eso ahora, ¿no? Pero esta fue la última foto de Joan, de Suzuki, ¿no? Y de Yamaha, que estaba muy cerca, tío, es que no, qué pena, ¿sabes? Lo digo porque Fabio Quartararo podría ser, ¿vale? Uno de los motivos por, esto a ver,
por los que Yamaha estuviese en esta situación, ¿sabes? Al final, ese debate eterno, ¿no? ¿Quién hace la moto, el piloto o el ingeniero, ¿no? Lo hacen los dos, obviamente, pero, o sea, tiene que ser los dos. O sea, sin un gran piloto no lo haces, ¿de acuerdo? Entonces, claro, Yamaha y Honda, ahora veremos fotos, son un poco, para mí, las dos motos que más lastre tenían en cuanto a ADN, ¿no? Cuando tú naces de cero, ¿no? Una empiezas de cero y te vas acoplando al reglamento, tú no tienes ninguna política de continuidad, ¿no? De evolución, ¿no? Aquí lo que ha pasado es que tanto Honda como Yamaha tenían dos firmas muy concretas, dos ADNs muy consolidados, en los que deshacer y hacer es un poco el problema, ¿no? Honda yo creo que está por delante de Yamaha en este aspecto porque ya se ha deshecho de Márquez en ese aspecto y ha empezado una nueva era, pero en Yamaha lo que veo es que aún tienen un poco esa handicap entre comillas, porque es un tío trazador, Quartararo, de mantener a ese piloto con ese ADN tan de redondear la curva como es Fabio Quartararo, ¿vale? Sabéis que en Honda, pues bueno, estuvo Marc, estuvo ganando siempre, no había que evolucionar, ganaba Márquez en ese momento, la moto era la que era. Entonces, cuando tú estás evolucionando una moto y viene un chasis que es una mierda, por ejemplo, ¿no? Es igual, ¿eh? Por un ejemplo, ¿vale? Pero Márquez es el que va más rápido, le mete un segundo a todos, tú no puedes ignorar a Márquez. Tienes que seguir dándole herramientas a Márquez, ¿ok? Esto va así, pasaba en Ducati con Dovizioso y con Jorge Lorenzo, pasó lo mismo, con Dovi y Lorenzo. Estaba Dovi ganando, estaba a punto de ganar el Mundial, ¿cómo vas a quitar la responsabilidad de la evolución a Dovi para darse a Lorenzo, que estaba el último? Pues lo mismo pasó en Honda muchas veces, ¿no? Entonces en Honda se fue Marc, borrón, cuenta nueva, se está empezando de cero, pero en Yamaha un poco, estamos todavía en esas, ¿no? Tanto por la moto como por el pilotaje, ¿no? Quartararo es un gran piloto, no tenemos ninguna duda, pero es un piloto que pilota de una manera muy concreta, ¿vale? Entonces, también ese factor, ¿no? De evolucionar la moto, no sabemos hasta qué punto Quartararo tiene esa capacidad de llevar la moto hacia donde toca, ¿de acuerdo? No sabemos, pero sí que es cierto que es el piloto que estuvo en el año 19, 18, 19, 20, 21 con ese ADN y en el que parece que si tú lo ves pilotar ahora y ves la Yamaha con el 4 en línea, parece que Yamaha aún no ha hecho el cambio radical que ha hecho Honda, ¿no? Mantiene el motor en línea, mantiene la política de trazar, mantiene al piloto y mantiene un poco la política de esa moto un poco más... Ahora veremos fotos, no sé, no tan grande como las Ducati, ¿vale? Ahora lo veremos, ¿vale? Pero bueno, el tema de Rins, me encantaría poder hablar con Rins, poder hablar con Fabio Quartararo y hablar sobre esto, porque esto no he visto a nadie que hable sobre esto, ¿no? Sí que es cierto que los pilotos se quejan siempre de lo mismo, ¿no? Queremos agarre. Vale, queremos agarre. Todo el mundo pide lo mismo. Todo el mundo quiere grip y giro. Hasta aquí todos de acuerdo. Lo pide Pecco, lo pide Márquez, lo piden todos. Todos piden lo mismo. O sea que yo creo que ahora mismo ese debate que había antes, ¿no? De la moto, si es de una manera o de otra, todo uno entiende que la moto tiene que ser parecida, pero obviamente Rins pilota diferente que Quartararo, y me encantaría saber qué es lo que pasa ahí cuando llega un chasis, cómo le gusta a uno, cómo le gusta al otro, profundizar más en esto, cosa que no tenemos esa información, y me encantaría, porque Rins, yo siempre, lo he dicho en el canal, cuando se dijo de subir una Yamaha, pensé, hostia, Rins Yamaha como que me chirría, ¿sabes? Yo nunca hubiese fichado a Rins, nunca, para una Yamaha, porque no pilota como una Yamaha, ¿sabes? Y si lo fichase, lo haría como en Honda. Full... bueno, libertad total para evolucionar la moto. Pero claro, si tienes a Fabio por un lado tirando para allá y el otro tirando para allá, nos encontramos una Yamaha que le sigue costando evolucionar, ¿de acuerdo? Bueno, esto es Yamaha y Honda ha estado entrenando también en Sepang con Nakagami,
Nakagami y con Bradal. Bradal y Nakagami han estado entrenando y parece ser, por lo que se ha visto en fotos, que... déjame poner la foto por aquí. Que Honda sigue bastante confiada en su aerodinámica a nivel estético, y hay gente que sigue las evoluciones de las motos, sigue que si el chasis, que si el ruido y tal. No hay información en los Instagrams de esa gente que sigue estas evoluciones sobre novedades de Honda a nivel visual. Están trabajando con los mismos carenados, la misma copia Ducati, insisten en lo mismo, parece que deben estar trabajando cosas de motor, internas, explosiones, no sé lo que deben, medidas, alguna cuota de chasis que no vemos, pero insisten con la última aerodinámica, que es la que pidió Marini, que al final es la Ducati básicamente, y siguen... Una caixa vermella ¿De qué? que estava aquí, La mama la té, ¿no? on està? Bueno, no sé. ¿No está la mama? No, bueno, no sé. Ah, Está por ahí fuera, cariño. Bueno, insisten en la misma aerodinámica, ¿de acuerdo? Ahora miro el chat porque no sé qué estáis hablando ahora, que me estáis aquí, estoy despistando, ¿vale? Ok, insisten en la misma aerodinámica, ¿de acuerdo? Bueno, más cosas porque sobre esta nueva, ¿ves? Aquí la moto de Nakagami, ¿vale? Nakagami, ok, la tenemos aquí, conserva aero, pero no sabemos, o sea, bueno, no sabemos exactamente y no dicen nada, la gente dice que están Honda trabajando, ¿qué tal? Oye, por cierto, habló Aleix también en el canal de Nico cuando fue al Rocos y dijo que tiene un calendario brutal para el año que viene, para enero, para hacer muchos test con Honda. O sea, es flipante lo de Honda, lo que se ha involucrado, y este año sí o sí tienen que sacar la cabeza, sí o sí. El despertar de Honda tiene que sacar la cabeza. Mira, a mí me flipa una cosa, ¿vale? Y es como que me encanta coincidir con lo que dicen los pilotos. Mira, explica por qué Zarco fue más rápido con la Honda Satélite en 24. Vale, si os fijáis, lo que ha hecho Alberto Puig, que ha sido fichar a dos jugadores de básquet para correr a MotoGP, que es Joan Mir y que es Luca Marini, entenderemos por qué Zarco sí que tiene menos problemas que otros para pilotar esta moto. Mira, Bautista en Superbikes hace lo mismo, ¿vale? Bastianini, hay pilotos que tienen una habilidad de recuperar la posición en el asiento y hacer el pick-up muy rápido, ¿no? Levantarse la moto. Maverick Viñales es uno, Bastianini es otro. Pilotos con buen pick-up, con buena recuperación, y siempre es así, eso es así, eso no falla. Siempre son pilotos bajitos, pilotos que tienen la capacidad de moverse en el habitáculo y levantar la moto, ¿vale? Márquez, Pedrosa. Honda siempre ha sido así, una moto de recuperación muy rápida, de no permanecer en inclinación y levantarse bastante. De momento, esto es lo que hace Zarco, es el único capaz de hacer eso, y Mir lo dice clarísimo, pues que es visual, es que yo... cuando corríamos con la CBR 1000, yo soy muy alto, hago 85, y yo me acuerdo que estaba girando, por ejemplo, en Almería, en el circuito de Almería, la derecha es antes de la recta de atrás, la recta larga, me acuerdo que estaba tumbando, hostia, y pensaba, tío, pero ¿cómo puede estar tanto tiempo? Levanta la puta moto ya, y no podía levantar la moto, o sea, no podía, o sea, yo mismo me estorbaba a mí mismo, y esa posición de girar la moto me costaba un huevo, o sea, estaba mucho rato para girar, ¿sabes? Mientras otra gente levantaba la moto, los más bajitos. Es un poco esa sensación, ¿no? Que Zarco sí que es cierto que puede levantar mejor la moto, y eso, pues claro, si al final tienes problemas de grip en inclinación y levantas antes la moto, pues tienes menos problemas, básicamente, ¿no? Que es lo que le pasa a Zarco, que es lo que explica Mir y lo que explica Marini. Y Mir ha dicho, literal, es que yo no puedo hacerlo, es que claro, no puedes. Es que el tío que te fichó, o a Luca Marini, sabiendo que la moto va así, o tío, o la cambias, o te vas a comer un torrao, porque tú no puedes moverte encima de la moto como se mueve otro tío más bajito, y ya lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Pues esto me ha encantado de Mir, porque es un poco lo que también explica Luca Marini sobre Zarco, que al final Zarco no es que sea mejor piloto que ellos en general, pero sí que es cierto que por hacer esto, por poder hacer esa recuperación, sí que tiene
pues menos problemas que ellos, que son unos tiarrones, y al estar todo el rato en inclinación, pues sufren más con esta moto y como no tienen agarre, pues tienden a sufrir más, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver unas fotitos ahora sobre este tema para que intentemos entre todos visualizar esto que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Visualizarlo porque es bastante, yo creo que es bastante representativo lo que he dicho y un poco lo que yo creo que Ducati marca la diferencia con el resto de motos, ¿vale? Mira, si os fijáis, en el test estas son fotos del test de MotoGP, tengo la sensación de que Ducati, aparte de ese motor que siempre hablamos, del desmodrómico, para mí, es la que mejor ha entendido cómo hacer trabajar mejor el neumático sin agobiar al neumático. A lo que voy es algo de siempre. Estos neumáticos Michelin, desde que llegaron en el 16, fueron neumáticos a los que no les gusta el estrés. No les gusta qué, ¿vale? La presión. Me acuerdo, siempre pongo el ejemplo de Jordi Torres. Jordi Torres, cuando cogió la moto de BQR, de Avintia, la moto, aquella Ducati, flipaba, ¿no? Porque describía precisamente esto, ¿no? Con el delantero, que es lo mismo, con el delantero es igual, ¿eh? Él decía que se ponía a frenar como un loco, y cuanto más frenaba la moto peor iba, que tenía que frenar con suavidad, dejar correr la moto, o sea, que como que no cargar mucho el tren delantero. La presión que ejerce o frenando o con el culo no le gusta al neumático trasero Michelin, ¿vale? Y si os fijáis a partir de ahora, en muchas imágenes que veáis en la tele, cuando la Ducati sale de curva, parece que lo que hace es tener peso atrás, pero a base de la geometría de la moto, no a base del peso del piloto, ¿vale? Es un poco como que la Ducati trabaja muy bien de geometrías y han conseguido un equilibrio perfecto para hacer funcionar ese neumático trasero con carga de la geometría de la moto, sin que la carga del piloto le afecte tanto como en otras motos, ¿vale? Este es Marc Márquez. Si os fijáis también una cosa, y esto es difícil de apreciar, si os fijáis, la gente que va con una Ducati, normalmente, cuesta verlo, ¿vale? Pero si os fijáis bastante, tiene tendencia a ser un poco más el habitáculo de la moto, como un poco más grande o más largo. Los pilotos se encuentran como más libres encima del habitáculo. Es difícil verlo porque hay pilotos altos, pilotos bajos, ¿no? Pero sí que es cierto que parece que cuando el piloto sale de curva con una Ducati, como que no tiene esa presión del piloto encima del neumático como lo tienen las demás marcas, ¿de acuerdo? Da esa sensación, y vemos porque en pilotos altos como Marini o Alex Márquez, que han pilotado una Ducati, han ido muy bien con esa moto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que han ido a motos diferentes y ahí han sufrido bastante más que los pilotos bajitos. Digamos que en Ducati el rendimiento de un piloto alto a un piloto bajo no existe, diferencia casi, y en cambio en una moto como Honda, lo estamos viendo con Marini, Mir y con Zarco, sí que penaliza mucho más esos pilotos más altos, ¿vale? Este es Márquez en el test. Fijaos siempre la posición del cuerpo de atrás, ¿vale? Los brazos más estirados siempre, si os fijáis siempre es un poco igual, ¿vale? Este es Pecco Bagnaia, siempre entre los brazos, entre las manos y la pelvis y el culo, siempre hay como la sensación es que Ducati tiene como más medida o más tamaño que el resto, ¿vale? Siempre es así. Este es Márquez, este es Morbidelli, fíjate Morbidelli, ¿vale? Siempre es un poco eso, ¿vale? Es difícil porque al final las cotas yo creo que se lo copian todos y debe ser bastante parecido, pero sí que es cierto que en habitáculo parece un poco diferente y siempre vemos fotos, por ejemplo, aquí vemos a Chantra, tío. Yo de esta foto, tío, pero de estas hay un montón. Los pilotos de Honda están, tío, entre las manos y la pelvis están más pegados, tío, en general, y los Yamaha también. O sea, lo más es Honda, luego Yamaha, luego viene Aprilia, Ducati, ahí KTM, y después viene Ducati. Los pilotos que van más estirados son los de Ducati, tío. O sea, es una pasada, tío, ¿vale? Es difícil, pero suerte que en estas imágenes son todas al mismo sitio.
y más o menos son todas iguales, ¿de acuerdo? Pero este es Chantra que va súper encogido, y esto era Márquez, me acuerdo cuando iba con la Repsol, iba igual, iba súper, salía de la curva, iba súper encogido, ¿vale? Márquez, como has visto un poco aquí, y ahora Márquez pues, va totalmente estirado, ¿vale? Márquez va totalmente estirado, por eso Márquez muchas veces lo vemos, y nos cuesta reconocerlo, Márquez, ¿no? De cuando iba con Honda, porque realmente la postura encima de la moto ya es diferente de por sí, ¿no? Ducati respecto a las japonesas sobre todo, ¿vale? Pero es que este es Rins, tío, es que, yo en serio, tío, yo veo las posturas de la peña en las japonesas, y aquí es que estoy viendo un tío totalmente encogido, tío. Este es Rins, ¿no? Vale, que no es muy bajito, tampoco es muy alto, pero es que, tío, la imagen que se ven de las japonesas es realmente diferente. Por ejemplo, este es Aldeguer, tío, que Aldeguer es alto, es alto como Aleix o más, creo, más alto que Aleix creo que es Aldeguer. Va súper cómodo en esta moto, tío. Fíjate el culo y la rueda trasera, que casi no hace presión en la rueda. Tío, fíjate tío. Fíjate esto, tío. Es que esto es anti todo, tío. Antiestético, anti todo, tío. No sé, a nivel de habitáculo, geometría, qué está pasando aquí. Pero las Honda, tío, son igual. Fíjate, tío. Fíjate Marini, tío. ¿Dónde vas? Este es Marini, ¿no? Este es Marini, que es alto. Tú fíjate Marini y fíjate Alex Márquez, tío, que te ves alto. O sea, no tiene nada que ver las posturas de las motos, de las Ducati, con las motos japonesas, tío. Bueno, Aleix, ya ni te cuento. Lo de Aleix es como ya... Aleix es que ya no cabe directamente, tío. Es que esto, tío... O sea, tú ves esto y ves esto, y aquí hay un segundo de diferencia ya. Es que solo por esta postura, esta pose, tío, aquí ya hay un brutal diferencia entre uno y otro, ¿vale? Pero es así siempre, tío, es así. Aquí vemos a Joan Mir, tío. ¿Cómo puede ir rápido un tío así? ¿Alguien me lo explica? Es que es anti todo, tío. Anti todo, ¿vale? Pues eso es un poco lo que estamos viendo, tío. Honda y Yamaha parece que les cuesta desprenderse de lo que han sido toda la vida con todos los títulos que han ganado. Y ahora tú ves a Ducati, tío, y es espectacular. Las motos, tío, cómo los pilotos van encima de ellas y cómo se mueven y cómo trabajan totalmente diferente, tío. Es alucinante. Estéticamente es bastante visual. Obviamente luego están las cotas y todo el rollo, pero es bastante sorprendente que llevamos estas imágenes todavía de estos pilotos que, bueno, que parece que Honda parece que sigue siendo pequeña, ¿vale? Ya cuando hicimos la nueva, los test del año pasado, hostia, la moto ya era diferente, pero con las fotos con Marini decíamos, hostia, aún se ve pequeña, ¿sabes? Porque hicimos fotos comparado con Marini, con la Ducati, y la Ducati en el habitáculo Marini cabía mucho mejor, se movía mucho mejor Marini. Y si tú tienes este problema de habitáculo, este problema de que no cabes, que vas encogido, que vas de esta manera, es muy difícil moverte bien encima de la moto, es muy difícil tener un buen pick-up, es muy difícil compensar el poco giro de la moto con tu cuerpo, porque encima metes una moto pequeña con un tío grande, que entonces, claro, o la moto gira perfecta, o el tío se amarga la vida, ¿sabes? O sea que no sé qué está pasando, pero es bastante visual lo que está pasando en Honda y en Yamaha. Son motos realmente, bueno, este es Aleix, este es Alex Márquez, mira qué postura más bonita, tío, ¿vale? Este es Jorge Martín con la Aprilia, tío. Fíjate Jorge Martín con la Aprilia, lo bien puesto que está, tío. Jorge Martín con la Aprilia, brutal, brutal, ¿eh? Y si seguimos así, todas las motos un poco ya que no son japonesas van de este palo, ¿eh? Van un poco con los pilotos mejor puestos, mejor encarados, ¿sabes? Más cómodos, ¿vale? Y luego te vas a las japonesas y ves los tíos ahí que, bueno, con problemas, ¿vale? Ves a este, ves a este, ves a este, ves al otro. El único que queda bien, claro, es este. ¿Por qué? Va rápido, pues es que es visual, tío. ¿Quién va más rápido, tíos? ¿Este o este? ¿Quién va más rápido?
joder, está claro, ¿no? Este, ¿no? Es que esto se parece más a lo que es otra moto, una Ducati con otro piloto encima, ya sea incluso con Alex Márquez, ¿vale? Ya estamos más ahí, ¿sabes? O sea que no sé qué están haciendo en Honda ni en Yamaha, pero les está costando un triunfo hacer funcionar el neumático trasero. Y yo os digo una cosa, esto del neumático trasero, de darle tregua, de darle estrés, es que a Michelin le gusta que el neumático trabaje libre, tío. Y toda la pinta que estas motos están trabajando ahora mismo por parte ciclo y no está haciendo tanta presión el piloto encima de la moto, como estamos viendo, pues esto, ¿vale? Incluso KTM bastante también, KTM está ahí en eso, Este creo que es Pedro, ¿no? Este es Maverick o Pedro, no, hostia, no sé, ¿vale? Pero incluso KTM, he puesto esa foto porque está como ahí, ¿sabes? No está ni en una japonesa ni en una Ducati todavía, pero tiene esa pinta un poco así de moto, pues un poco que no funciona, pues como de manera parte ciclo, tan natural como la Ducati. Es como si quisiésemos poner las motos MotoGP sin piloto teledirigidas, ¿no? La más estable sin piloto sería la Ducati, ¿sabes? Y con piloto encima, la que menos diferencia notaría respecto a ir sin piloto sería la Ducati. No sé si me explico un poco lo que he explicado, ¿vale? Para que se entienda un poco lo que he explicado, ¿vale? Pero bueno, ha hablado Bradal, y ojo, porque Bradal se ha subido al carro del populismo. O sea, es así, ¿no? Sabéis que Bradal lleva muchos años en Honda, ha sido un poco, pues, otra de las víctimas de todo esto, y ha hecho una entrevista triple en GP1, bueno, una entrevista que la han publicado en 3 veces, ¿ok? En la que se quita toda la responsabilidad de encima, que en parte tiene razón, obviamente, ¿no? En parte, y habla sobre, por ejemplo, este titular, esta es la primera parte, ¿no? Albesiano tiene ahora la responsabilidad, ¿no?, de llevar a cabo esto. Este es el primer título, ¿vale? De llevar a cabo la evolución. El segundo es, como decía Márquez, no hacen los pilotos la moto, la hacen los ingenieros, ¿vale? O sea, en esta segunda parte de entrevista, Bradal apunta a que el piloto no tiene nada que ver y lo hacen todos los ingenieros, ¿vale? Esto es lo que dice Bradal, y para el titular, para que sea más convincente, como dice Márquez, si tú empiezas un título, como dice Márquez, obviamente, pues mucha gente ya te va a dar la razón, ¿no? Y el tercero, la pelota ahora está en el tejado de Albesiano, ¿vale? La pelota está en el tejado de Albesiano. Esto es lo que ha dicho Bradal, que por cierto, ha hecho una entrevista y me he quedado flipado de lo que sufrió este tío en MotoGP. O sea, ahora entiendo por qué no triunfó, porque a mí me gustaba, en Moto2 Bradal me encantaba. Y luego ha explicado su vida en MotoGP y ha sido como especie de historia de terror, ¿sabes? De terror. Hasta lloraba, ha dicho una vez, llorando, porque hizo cuarto, creo, en un gran premio, no sé cuál, y pasaron de él en Honda y se cayeron hasta las lágrimas de pena, ¿sabes? O sea, que era un tío que me ha recordado a Stoner, esa época de Stoner que sufría, ¿no? De depresión, de nervios y tal, y que es un tío que le ha costado, pues, coger el toro por los cuernos en el MotoGP y imponer un poco bueno, pues un poco lo que hicimos, ¿no? Que si no eres un lobo en el paddock te come. Y Bradal ha sido uno de los ejemplos de los que si eres un corderito, el paddock te come con patatas, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que ha dicho Bradal, pero también ha hablado Cecchinello, la tempesta perfecta, ¿no? Márquez y HRC, ¿no? Aquí Cecchinello, que no es no se sospecha que sea anti-Márquez, pues habla un poco de eso, ¿no? Que refuerza un poco el argumento de que Honda y Yamaha, esto que dice Cecchinello para mí vale para las dos, han mantenido muchas políticas de conservadoras por sus ADNs, ¿no? ADN Honda, moto corta, moto eléctrica, moto con mucho pickup, levantarla rápida, gas. Esa es la moto Honda.
Y como ganaban títulos con Marc, pues nos quedamos con eso. Para deshacer todo eso, que han empezado este año, por cierto, llevan un año Honda para deshacer toda esa política, pues bueno, pues llevará su tiempo, obviamente, ¿no? Para mí un año es poco tiempo, para mí el año que viene deberían ya empezar a hacer cosas. Obviamente con estas fotos que hemos visto va a ser muy difícil que estos tíos vayan rápido, pero bueno, Honda sabrá más, o sea, ellos sabrán, pero estéticamente ya como que cuesta mucho entender que alguien así puede ir rápido. Pero bueno, pero he hablado un poco de eso, ¿no? De que no es una cosa negativa de Márquez. Siempre yo, cuando decía, no, es cosa de Márquez, porque Márquez era el epicentro del desarrollo, ¿no? Se volcaban en Márquez, ¿no? Entonces, claro, él ha dicho eso, ¿no? Que al final, pues, si ganamos, ¿para qué vamos a cambiar? Estamos con Márquez. Ahora no está Márquez, ahora hay que respirar, ¿no? Hay que evolucionar, ¿no? Y es un poco la Yamaha. Yamaha es lo mismo. Y por eso yo espero que este V4 sea ya por fin un cambio en el que Yamaha, pues, empieza a sacar la patita. Porque Yamaha o hace una moto más larga o más grande para evitar estas fotos que estamos viendo sobre Rins. También hay un sobre Quartararo. Y Quartararo, mira, este es Quartararo, tío. Este es Quartararo que, a ver, que de unido también hay Quartararo, de unido, también. De unido, también Quartararo. Es que les cuesta caber en la moto, tío. Les cuesta caber, Vamos a ver las japonesas para que no os con esta imagen. Este es Quartararo, moto pequeña, tío. Este es Marini, moto pequeña. Mir, piloto grande, moto pequeña, llámalo como queráis, ¿vale? Y este es Alex Márquez, tío, un tío alto. Este es Aldeguer, ¿dónde está Aldeguer? Fermín Aldeguer, por aquí, moto grande, ¿vale? Es que, tío, es bastante evidente. Ah, por cierto, mira, hay una foto de Aleix con la Honda, ¿vale? Y luego una con la Aprilia. Es que tú fíjate, Aleix con la Aprilia, y va mucho más cómodo de habitáculo que con la Honda, tío. Es que fíjate, Alex, con la Aprilia, esto es de... no hace mucho esta, ¿no? No sé qué año es, pero fíjate, lleva el pie, el estribo en el medio del pie, ¿vale? No, lleva el estribo en la punta del pie, perdón. Lleva el estribo en la punta del pie, en la punta. Y aquí, Alex lleva el pie, tío. Es que no cabe, tío. No puede poner la punta del pie en el estribo porque no cabe, básicamente, ¿sabes? Es que fíjate, tío, ¿sabes? Es que no cabe, no cabe. Bueno, pues el V4 es un poco, pues, esa excusa para hacer la moto, pues, diferente o más larga, lo que sea, para repartir todo y para que Yamaha salga de eso. Yo de momento, en serio, veo todavía en estas imágenes, en estas pilotajes, estoy viendo todavía cosas del pasado. Sí que es cierto que tú ves una Ducati, es totalmente diferente, ves una Aprilia, está en esa línea, ves una KTM, está bastante en esa línea, pero ves una Yamaha, tío, y estamos todavía en el 19 con parches para adaptarte al 24. Dices, tío, no, todo fuera. Y en Honda, menos que en Yamaha, pero sí que es cierto que también estamos un poco en esa política de aún esa moto un poco más menuda o encogida, porque los pilotos básicamente no caben en ella, ¿vale? Así que, chicos, yo no sé vosotros cómo lo analizáis esto, pero yo lo de criticar tanto a Honda y Yamaha creo que es injusto por ese motivo de dónde vienen y dónde vamos, ¿no? Es muy diferente de dónde viene Honda y Yamaha, todo lo que tiene a su mochila, los campeonatos, las victorias, los pilotos que han tenido, las ADNs. Honda era una cosa muy concreta, Yamaha era una cosa muy concreta, eran el día y la noche, ¿ok? Una moto totalmente diferente a la otra, una 4 en línea, una moto más para redondear mucho más la curva, mucho rato en inclinación, ¿vale? Han tenido que deshacerse de todo eso, más en Honda que en Yamaha. Yamaha parece que siguen más en esa línea, pero ese motor V4 podría ser el primer paso, siempre, yo creo, con un piloto más. Aquí me sale mal por Quartararo, que es muy bueno, es mejor que Rins, yo digo que no, pero a la hora de evolucionar esa moto, quizá deberían escuchar, creo, a Alex Rins, porque, en serio, a Alex Rins en
en Suzuki, pues la moto de Suzuki era giraba bastante, una moto que angulaba bastante y una moto que no estaba tanto tiempo dándole estrés al neumático Michelin, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, no sé vosotros qué opináis, ahora vamos a ver el chat, pero hay que confiar en las japonesas, en Honda, en Yamaha. Hay que entender de dónde vienen, hay que entender lo que arrastran y hay que entender que al final pues todo eso pues cuesta deshacerse de ello y cuesta volver a empezar de cero. Así que todo el apoyo a Hondita, que es mi marca favorita, ya sabéis, y a ver si siguen evolucionando este 2025. Bueno, chicos, hasta aquí el speech, despertar de Japón, y vamos con el chat. Aquí la miniatura. Por cierto, he cambiado las miniaturas de las portadas, espero que os gusten. He puesto esta letra diferente, he puesto el logo arriba así con esa pincelada que he puesto, que es un poco en te lo diré mañana, en reivindicación a esto, ¿vale? Al Apple Pencil, ¿vale? Estamos en la era del Apple Pencil y es una raya trazada con el Apple Pencil, ¿vale? Y es un poco para eso, para reivindicar pues el cambio de escritura, ¿no? Con el digital, ¿no? Del carbón a lo digital, ¿vale? Pero bueno, una parida, pero me ha hecho gracia, ¿vale? Bueno, feliz noche para todos, muchas gracias. ¿Ya estáis con Ramona? ¿Está por aquí Ramona? ¿Ya estáis todos enfrentados o qué? No os enfrentéis, que es noche de paz y noche de amor, ¿eh? Así que... Sergio Suzuki, pero tuvieron concesiones todo el año. Honda no deberían haber evolucionado más. Bueno, pues sí, puede ser que sí. Puede ser que sí. ¿Comparado con quién? ¿Con Ducati? Sí. ¿Comparado con las demás? Han evolucionado más que las demás. Pero aún les falta, tío. Aún les falta. Aquí Paz y después Gloria. Oye, por cierto, he puesto un tuit antes. O ayer lo puse. Vale, voy a hacer un short. Bueno, he puesto un tweet para que me contestéis, pero veo que nadie contesta. Yo creo que los haters normalmente son cobardes, ¿vale? Porque me he ofrecido, tío, a plantarme en un directo con todos los haters para dar la cara con el tema Márquez. Porque el otro día me encontré un compañero de aquí y me dice, no, lo dijo bien, no es una queja ni mucho menos. No, que tú no te gusta Marc. Digo, no, tío, yo no, en serio que no. Que no. Entonces pensaba, voy a hacer un directo con los haters, con los que me insultan, los que me faltan, de estos temas, y que me pregunten lo que quieran, y se argumento lo que quieran para que vean que no soy un hater de Marc. Bueno, mucha gente ya lo sabéis, ¿no? Pero me sabe mal que a veces hago un comentario técnico que no es acorde con los mensajes que se suelen decir de Marc, que es Dios, que tal. Esos mensajes simplones que son muchas veces ciertos, pero me gusta más explicarlo todo, y parece que cuando explico algo, para argumentar algo, pues la gente se lo toma mal, ¿vale? Y me sabe mal, porque son cosas siempre, argumentos que al final, muchas veces muchas veces son así, ¿no? Este año, por ejemplo, ha sido totalmente así lo que dijimos de Ducati con Marc, ¿no? O sea, me sabe mal que muchas veces, bueno, luego las cosas pasan así, y la gente no lo reconozca, a menos que, que no. Mucha gente ya se ha dado cuenta que no soy hater, y mucha gente no, soy marquista, pero entiendo lo que dices y lo comparto, a veces cosas sí, a cosas otras no, pero entiendo y tal, que lo analices, y mucha gente lo entiende, pero hay otros que no. Entonces, he intentado poner esto, pero nadie me ha contestado. O sea, nadie me ha dicho, el día tal, porque he puesto día y hora, ¿no? Quedamos como cuando eras pequeño que te ibas a pelear con un amigo, ¿no? Quedamos en la puerta a las 5, ¿no? Para liarnos a hostias, ¿no? Así un poco así, ¿no? En plan, esa, ¿no? Día y hora, ¿no? El día y hora, y me conecto y doy la cara. Pero nadie me ha contestado. O sea, si alguien realmente
tiene ganas de hacer un chat solo directo, título, ¿no? A mis haters, o no soy anti-Márquez o algo así, ¿vale? Pues yo me expongo en el chat y si queréis incluso os doy entrada en vídeo, o sea, os paso el enlace y entráis aquí y lo hacemos en videoconferencia si queréis, o sea, no tengo problema, pero siempre argumentando todas las cosas que he dicho de Marc durante todos estos años, desde el minuto 1, desde que abrí el canal hasta ahora, me reafirmo en casi todas las cosas y bueno, y es un tema solo pues técnico y ya está, nada más que eso, así que mis haters, si queréis un cara a cara con vosotros, pues estoy disponible, o sea, me decís el día y la hora y ya está, y yo conecto y si queréis podéis entrar al canal, incluso a decirme lo que queráis, ¿de acuerdo? Os espero. Sí, no, sí, yo el tema de hooligans me da igual, el tema es los argumentos, ¿no? Un argumento, o sea, no, si van a entrar para decirme chorradas, pero, oye, ¿qué dijiste del pilotaje? ¿Qué tal? Yo os escucho, tío. Si me equivoco en algo, yo rectifico. Pues ya está. Solo es hablar de los argumentos que he dicho. De pilotaje, de tal, de qué cual. Yo me acuerdo en el test del año pasado, cuando dije lo de Ducati con Márquez, dije, cuando quiera ir rápido, se va a salir recto con la Ducati. Bueno, fue tal cual, tío. Hizo la primera tanda, súper tranquilo, dejando correr la moto. Súper fácil, el tío, el día de la sonrisa, ¿os acordáis, no? Salió de segunda, le metió, ¡buah! Tuvo que parar, tío, porque se iba, en cada curva se iba, ¿sabes? Y luego paró, y luego otra vez, ya entendió además la moto y empezó, ¿sabes? Pero me acuerdo que pasó tal cual, tío, o sea, fue tal cual. En la segunda sesión iba el tío loco con la Ducati, ya, porque dice, esto va que te cagas, y luego le apretó, y luego dijo, ¡oh! Que no, que aún hay que pilotarla de otra manera, ¿no? Y luego empezó a entenderla y ya está, pero el primer día fue así. Y la gente, no, es anti-Márquez. Coño, pues, ¿sabes? No sé qué tiene que ver decir que se va a pasar el día que pruebe una moto diferente, porque la moto es diferente, no porque no sepa pilotar, ¿sabes? Hasta que se adapte a ella, ¿sabes? No sé qué hay de hater en eso. Y además cuando ha pasado, ¿sabes? Es un ejemplo, ¿vale? Pero de estos hay más, ¿vale? Así que... Joselete42, saludos Luis y un abrazo al jefe Manolo, totalmente. Exacto, si alguien se equivoca siempre puede rectificar, totalmente. Euskal, Rico, Luis Zumbales a todos con la onda de David a los ducatistas de Goliat. Los haters solo molestan y tú opinas y argumentas, por lo tanto no lo veres. No creo que entren a un debate. Ya, está claro. Sí, sí. Muy bien visto, Sergio Suzuki. Sí, sí. Muy bien visto. Muy bien visto. Me gusta Marc, pero si gana otro no me pongo a criticar. Aplaudo sin más. Totalmente. Totalmente. Lo que pasa es que cuando ganaba Pecco estos años, o Quartararo aún, pero a la gente le costó asumir que ganaba Pecco. Entonces digo, claro, yo aplaudía a Pecco y, ¿sabes? Y la gente no entendía. Bueno, hay que aplaudir al que gana, ¿no? Siempre, ¿no? Si este año gana Marc, vamos a aplaudir a Marc. Obviamente. Además, he hecho las narraciones de las carreras, tío. Y yo no sé en qué momento... Bueno, igual sí que se me ha notado, pero yo creo que no se ha notado que algo que no me guste a Marc, ¿sabes? Yo soy natural, en las retransmisiones he sido natural, creo. Obviamente me gustan los pilotos finos y inteligentes, como Pecco me gustan, siempre me han gustado, siempre. Pero, tío, cuando Márquez hace una bachada, tío, yo me levanto de la silla igual que otros. Y eso no es postureo, tío. ¿Sabes? Bueno, chicos, hora 14. Faltan 3 horitas para la cena de Nochebuena. Y otro vídeo más al saco. Pendientes de las noticias, de más cosas para seguir haciendo vídeos. Y nada. Me voy a recoger. Me voy a duchar. Voy a cambiar.
Voy a afeitar. A peinar, si puedo. Y nada, chicos, hasta aquí el directo. Gracias. Ah, por cierto, espérate, ¿eh? Me ha tocado esto en las narices, también. Que esto no lo he dicho en el vídeo de antes. Y no quiero cortar el vídeo sin decirlo, ¿vale? Porque en esta... ¿Dónde está, tío? En esto del Rocos, ¿vale? Ha sido... perdón. Me ha molestado lo de que no quisiesen hablar con Nico, o en este caso con un canal de YouTube que no es oficial, ¿vale? Y se hayan ido a hablar con estos dos, tío, que son unos panolis, tío, pero bueno, es igual. Estos dos que he flipado, tío. Quiero que el vídeo tiene, después de 5 días, una entrevista cambiando el mundo en YouTube, tiene 73.000 visitas, o sea, Nico llevaría más, o Dura la Vita llevaría más. ¿Vale? Bueno, Dura la Vita es oficial, yo creo que ahí sí que podía ir, Jorge. Nico no es oficial, por eso no habrán ido, seguramente. Pero, tío, ha ido al podcast de estos dos, que, tío, es deprimente, tío. O sea, la preguntita, ¿qué se siente al pilotar a 350 por hora? Es que, en serio, tío, se puede ser más cutre de hacer siempre la preguntita, tío. ¿Qué se siente al pilotar a 350 por hora? Pues nada, te acostumbras. O sea, en serio, he puesto un corte, he puesto eso que me sale, ¿no? Y he puesto play, lo he quitado porque era insoportable, tío. O sea, digo, si es el podcast toda la hora así, tío, no he escuchado más, ¿eh? Pero me ha parecido realmente de parolis total. Pues nada, aquí sí que va, tío, con estos dos. Y un canal como el de Nico, que trabaja por las motos, que sigue todo, tío, que está encima de todo, que hace vídeos todo el día MotoGP, no puedo hablar contigo. Hostia, hay que tener poca vista, ¿eh? Poca vista, ¿eh? Porque estos dos no son del sistema Dorna. Y sí tienen 1 millón de seguidores, pero estos tienen vídeos que si tú pones el canal de estos dos, tú fíjate, ¿eh? Yo en un canal, ¿dónde está? ¿Dónde están estos dos? Tengo un plan, madre mía. En un canal donde sale Martín y al lado sobrevivió 15 meses en una de las cárceles más no sé qué. El otro, el hombre que dio la vuelta al mundo caminando. Francotirador, no sé qué, ¿sabes? Un francotirador, uno de una cárcel, no sé qué. Y bueno, pues nada, está. Si ellos lo deciden así, pues muy bien. Pero tío, ya me dirás tú a mí, ¿en qué momento estos dos se merecen hablar con Jorge y Nico no? ¿Alguien me lo explique? Seguramente tengo una explicación, pero me gustaría saberla, ¿vale? Porque si esto va al Chiringuito TV porque es de la cadena de Dorna, no me mola, pero lo entendería. Pero estos, ¿sabes? O sea, es que, vamos, yo preferiría ver mucho más. Bueno, es que si lo hubiese hecho Nico, lo hubiese visto yo, la entrevista, pero la de estos la he puesto. Y la primera preguntita, la de simplonería, y ya la he quitado, ¿sabes? O sea que no me mola nada. Igual lo habéis visto, os ha molado, pero a mí, nada. Así que nada, tío. Muy cabreado con esa decisión de no hablar con Nico, con un canal de YouTube, con alguien libre, alguien que no tiene compromisos con nadie, que va a la suya, y muy poco... Vale, no sé si son directrices de Dorna, si son directrices de Valera, no sé de quién son las directrices, pero eso lo vamos a recordar siempre, ¿eh? Esas declaraciones de Nico, que Nico se ha tomado bien, igual Nico sabe más cosas y está tranquilo porque se lo ha explicado, pero de entrada, eso vamos a recordarlo cada año, ¿sabes? O sea, yo ya lo intento, porque yo ya sé que, sabes que a mí, mira, todo el mundo me rehuye, ya lo entiendo, pero vale, yo hasta aquí, vale. Pero a Nico, tío, decirle que no, y luego seguir con estos dos, vaya tela, tío. Bueno, chicos, hasta aquí el directo, todos con Pau. Pau, ha sido solo hoy, Pau, ¿vale? Te lo mereces. El hashtag, todos con Pau, pobre chaval. Y antes de despedirlo, voy a poner el vídeo de Pau, porque me ha parecido entrañable el chaval, así que... A ver, Pau, tío, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí con el Aleix? Bueno, yo he intentado pasar, o sea, llevaba una vuelta detrás suyo porque le he cogido
y he estado una vuelta ahí presionándole, le he intentado pasar, me ha ido cerrando, he entrado del lado de la curva, nos hemos tocado, hemos caído, yo he levantado, he continuado y creo que se le ha roto la palanca o algo y bueno, cosas de carreras, yo le he intentado pasar, no he hecho nada del otro mundo. Pues Se me ha enfadado, pero bueno, son carreras. Sí, ¿pero qué te ha dicho? Bueno, me ha gritado, pero digo, bueno, yo le he intentado pasar. Y yo lo que le he dicho, me dice, me has entrado recto, digo, yo te he entrado de lado. No sé. Pues sabes que que he hablado con él antes y me ha dicho, fíjate Pau, que es un chaval nuevo que viene aquí, que tengo mucha... Digo, hostia, pues ha tenido Yo ya he ido, ya le he pedido perdón, pero es que no puedo hacer nada más. Si no, me ha dicho, ¿quieres ir así? Vamos así, pero yo ya le he dicho perdón. No puedo hacer nada más yo. Volvemos a los nervios. Es que no puedo, tío. Es que no puedo, tío. Pobre chaval, tío. Le he ido a pedir perdón. Anda que le iba a pedir perdón yo a ese, tío. Madre mía, buen chaval que eres. Bueno, chicos, buen Nadal, feliz Navidad, felices fiestas y comer mucho turrón, por hasta arriba de todo. Toca eso, familia, amigos, gente cercana. Y gracias, gracias, gracias. Sois los mejores y seguimos sumando historias aquí en TR MotoGP. Buenas fiestas y nos vemos muy, muy, muy prontito. ¡Chao! Vale, hombre, se me ha puesto aquí el modo doble. Bueno, así que no, ahora sí, ahora sí. Chao.